Los riesgos psicosociales se derivan de las deficiencias en el diseño, la organización y la gestión del trabajo, así como de un escaso contexto social del trabajo, y pueden producir resultados psicológicos, físicos y sociales negativos, como el estrés laboral, el agotamiento o la depresión. Algunos ejemplos de condiciones de trabajo que entrañan riesgos psicosociales son cargas de trabajo excesivas, exigencias contradictorias y falta de claridad de las funciones del puesto, falta de participación en la toma de decisiones que afectan al trabajador y falta de influencia en el modo en el que se lleva a cabo el trabajo, gestión deficiente de los cambios organizativos, inseguridad en el empleo, comunicación ineficaz, falta de apoyo por parte de la dirección o los compañeros, acoso psicológico y sexual ejercido por terceros. Los riesgos psicosociales no se deben confundir con la excesiva carga laboral, sí pueden ser estimulantes o desafiantes. Es importante brindar un buen entorno laboral. Necesariamente deben recibir una formación apropiada y que estén motivados para desempeñar su trabajo lo mejor posible. Un entorno psicosocial favorable fomenta un buen rendimiento, el desarrollo personal, bienestar mental y físico del trabajador. Los trabajadores sienten estrés cuando las exigencias de su trabajo son mayores que sus capacidades. Además de los problemas de salud mental, los trabajadores sometidos a periodos de estrés prolongados pueden desarrollar problemas graves de salud física. Para la organización, los efectos negativos se traducen en un mal rendimiento global de la empresa, aumento del asentismo y presentismo. El presentismo es cuando los trabajadores que acuden a trabajar están enfermos pero son incapaces de cumplir con eficacia, y una mayor índice de accidentes y lesiones. Las bajas tienden a ser más prolongadas que las derivadas de otras causas, y el estrés relacionado con el trabajo puede contribuir a un aumento de los índices de jubilación anticipada. Los costos que acarrea la empresa y la sociedad son cuantiosos y se han estimado en miles de millones de euros a nivel nacional. Con la adopción de medidas correctas, los riesgos psicosociales y el estrés laboral pueden prevenirse sea cual sea el tipo y tamaño de empresa. Todos los riesgos para la salud y seguridad en el trabajo deben abordarse de manera lógica y sistemática. La gestión del estrés no es solo una obligación moral y una inversión para los empresarios, sino un imperativo legal establecido y respaldado por los acuerdos en el marco de los interlocutores sociales en relación al estrés laboral y el acoso y la violencia en el trabajo. Por otra parte, se reconocen las cambiantes demandas y las crecientes presiones que hay en los lugares de trabajo y se anima a los empresarios que apliquen medidas adicionales de la forma voluntaria para fomentar un bienestar mental. Si bien los empresarios deben de garantizar el control y evaluación de los riesgos en los puestos de trabajo, los trabajadores deben participar para que las medidas tomadas sean apropiadas y eficaces. Buenas noches, yo soy el doctor Amalio Benítez, yo soy pediatra y dentro de la pediatría mi especialidad es la cardiología pediátrica. Trabajo en hospitales públicos y también en consultorio privado. Como cardiólogo pediatra debo asistir a lugares donde podrían haber casos de infectados en terapia intensivas. Tengo que ver niños, también tengo que hablar con padres, ¿verdad? Con los padres de los pacientes. Y bueno, entonces es una especialidad donde estamos expuestos para poder, que tendríamos que poder sobrellevar este tipo de situaciones de pandemia. Bueno, vamos a empezar con los riesgos psicosociales, por supuesto. Psicológicamente te afecta toda una pandemia. Uno tiene que estar en cuarentena, uno tiene que cumplir con el distanciamiento social,
uno tiene que dejar de asistir a cierto tipo de reuniones, a ciertos eventos. Uno tiene que cuidarse y también cuidar a los familiares, a los semejantes, a las personas con las que uno convive. Sí, es una situación muy especial, y como médico a mí me toca, ¿verdad? A veces tener que asistir a lugares donde hubiese preferido no hacerlo, ¿verdad? Pero yo creo de que si uno elige la especialidad de medicina, más todavía pediatría, por ejemplo, uno no puede no asistirle a un paciente por más que esté enfermo y por más que tenga algún riesgo por temor a contagiarte. Eso me parece que si uno piensa así no tendría que hacer esta especialidad, no tendría que dedicarse a cualquier otra cosa. Pero bueno, estamos expuestos. Eso también no significa que uno tiene que exponerse y hacer de todo, ¿verdad? O sea, depende de la situación. A mí a veces me llaman para casos de urgencia y bueno, tengo que tratar de protegerme al máximo y asistir a ese paciente. Desde el punto de vista psicológico esto afecta, por supuesto, más todavía viendo a niños que no pueden salir, que uno tiene que explicarles de que es un momento en que tienen que cuidar a sus familiares, no solamente por la salud de ellos mismos, sino por sus familiares, porque son los niños los que muchas veces expanden esta enfermedad. Que a veces a ellos no les toca muy fuerte, pero sin embargo a sus padres, a sus abuelos, sí les toca fuerte. Entonces tienen que pensar que, o sea, hay que tratar de explicarles y bueno, que ellos entiendan cuál es la situación. Sí, bueno, desde el punto de vista psicosocial, desde el punto de vista del horario de los médicos, en el hospital donde estoy trabajando nos dividimos en cuadrillas, o sea que unos días va un grupo y otro día va otro grupo, o sea que tratamos de asistir lo menos posible, pero también cubriendo las necesidades del hospital y de la institución donde uno trabaja. En el consultorio privado la misma cosa, estoy atendiendo ahora una vez por semana, trato de que también los pacientes entren de a uno, que no entren todos juntos. En la sala de esperas es muy importante que la persona encargada, la secretaria generalmente, cuide del lavado de manos, también el distanciamiento, usar siempre cubrebocas. Y bueno, si es que está enfermo, si tiene fiebre, entonces se le recomienda que no asista, que espere a que si es que no es realmente necesario, evitar esa asistencia. Muchos de mis pacientes no están viniendo justamente por eso, porque se están cuidando y tratan de salir lo menos posible. Sí, por supuesto que todos los personales de blanco, tanto las enfermeras, los fisioterapeutas, hasta los limpiadores de los hospitales están expuestos. Nosotros no podemos trabajar sin ellos y todos estamos más expuestos seguramente porque, como dije, tenemos que asistir a ese lugar, no podemos dejar de asistir a un paciente que necesita por más que esté enfermo. Entonces esa exposición, el riesgo es más alto. Y sí, yo creo de que eso probablemente las autoridades no sé, está muy bien. Los aplausos a los médicos, los aplausos a las enfermeras, todo eso es muy bueno, pero se les tendría que tener más en cuenta y tendría que haber más provisión de elementos. A veces nos vemos con falta de medicamentos, con falta de elementos para trabajar. A veces cuando tenemos que hacer ciertos procedimientos no tenemos cosas básicas, gasitas, jeringas, de repente no hay en el lugar. Y eso es una falla, una gran falla de que no nos están proveyendo de lo que necesitamos muchas veces y nos sentimos un poco abandonados en ese aspecto.
La prevención, por supuesto, tratar de evitar el contacto cercano, protegerse al máximo, tener siempre alcohol disponible, tener siempre mascarillas también para no solamente la boca y la nariz, sino también los ojos. O sea que es importante que cada uno esté bien concientizado de que tiene que tratar de mantenerse libre de esa enfermedad, de evitar contagiarse. Sí, los médicos principalmente están expuestos y tienen que ellos mismos no solamente esperar de que el ministerio, que el gobierno se ocupe de ellos, sino que uno mismo tiene que tratar de protegerse, es la única forma. Uno no tiene que estar esperando de otros que hagan por uno, porque al final es nuestra salud la que está en juego. Entonces tenemos que estar conscientes de todo eso, de los riesgos y también de la forma como tenemos que estar protegidos. Bueno, las noticias sensacionalistas afectan siempre, ¿verdad? A todos, creo yo, nos afecta a algunos más que a otros. Y es importante darse cuenta de quiénes son los más afectados. A veces una persona está siendo afectada, pero ella misma a veces no se da cuenta. Entonces hay que saber en qué momento esa persona estaría ya necesitando algún apoyo, o justamente tratar de que no esté pensando solamente en las cosas negativas, porque eso deprime mucho, y la salud mental juega un rol muy importante en esta pandemia. Mismo no solamente en el personal de blanco, sino a veces en la casa mismo uno tiene que darse cuenta de que la persona con quien uno convive a veces está más afectada que uno mismo. Entonces, no estar comentando constantemente la cantidad de muertos, la cantidad de pacientes en terapia, de que ya no hay camas en terapia, o sea que eso a algunas personas les afecta más, y a uno más que a otros. Y es importante darse cuenta a uno mismo y también la otra persona con la que está conversando, que se dé cuenta, ¿verdad?, que le está afectando de forma negativa. Las noticias son a veces un poco reiterativas, porque constantemente estar comentando, ¿verdad?, la cantidad de casos, la cantidad de pacientes graves, qué pasó con este paciente, qué pasó con otro paciente. Muchas veces eso trabaja mentalmente, y hay veces también que aparecen otro tipo de noticias que son falsas, porque de repente emiten a veces informaciones que tienen intereses a veces económicos, a veces comerciales, con respecto a vacunas, con respecto a ciertos medicamentos. Entonces es importante saber de qué fuente uno recibe esa información y no estar reenviando siempre noticias que a uno le llega sin saber bien si está uno informado. Eso es importante para la salud mental. Los riesgos psicosociales son esa presión, ¿verdad? La presión que uno tiene por la cantidad de pacientes que entran, la cantidad de pacientes a veces graves que uno tiene que ver a cuál atender primero. Por suerte, todavía nosotros no llegamos a esa situación en la que uno, por ejemplo, tiene que tratar de ayudarle a un paciente que tiene mejores posibilidades, y a otro no hacerle nada ya porque probablemente ya no tenga ninguna salvación. Entonces ese tipo de situaciones, por suerte nosotros, yo por lo menos en mi experiencia no llegué a tener, pero escuché de otros colegas, principalmente de otros países, de España principalmente, con quienes estuve trabajando muy de cerca hace poco, que ellos sí tuvieron que pasar por esa situación. Eso sí que debe ser muy, muy doloroso. Y bueno, en nuestro caso, lo único que podemos hacer es tratar de decirle a la gente que se cuide, que trate, que no subestime los riesgos y la gravedad de este problema,
porque muchos pacientes, incluso jóvenes, llegan en situaciones ya muy extremas y a veces por más que uno trate de salvarlos, a veces no puede con eso. Y eso produce mucha frustración en el personal médico. Ahora vamos a hablar de factores de riesgo psicosociales en médicos. El personal médico se expone a diferentes factores de riesgo psicosocial, ya que están expuestos a una sobrecarga laboral y a la falta de personal. La atención de médicos primarios sufre una hiperfrecuentación en lo que sería por parte de pacientes. La percepción de los factores de riesgo psicosociales produce estrés laboral, afectando esto de forma negativa. Los riesgos de salud de quienes trabajan en el ámbito asistencial de la sanidad constituyen un tema que cada vez cobra mayor importancia. Los expertos mantienen que los turnos de noche, además de acortar la vida media del trabajador, aumentan en un 40% los riesgos de padecer trastornos neuropsicológicos, apareciendo una fatiga permanente y que esta no mejora debido a que los médicos no pueden descansar de manera adecuada. Esta se manifiesta con dolores de cabeza, vértigos, angustias, depresión, irritabilidad y alteraciones oculares, y hasta en un 35% presenta problemas digestivos y cardiovasculares por estrés crónico. Para la prevención y tratamiento de los riesgos psicosociales, por lo que se debería propiciar la participación de los médicos en la planificación, regulación y control de la organización y la gestión de los centros sanitarios, una mayor atención a los valores profesionales y deontológicos, así como un adecuado clima afectivo y efectivo de trabajo entre todos los profesionales sanitarios. Se recomienda para prevenir los riesgos psicosociales, las adicciones y el suicidio. Se deben realizar y evaluar acciones específicas para disminuir las tasas de depresión, adicciones y suicidio en grupos de riesgo. Desarrollar programas de prevención e intervención que ayuden a controlar